voy a hacer unas referencias muy breves al libro de Camila Vázquez, Yeguariza, publicado por Kintsugi Editora este año. Yo soy un asiduo comprador de los libros de Lean, pero con motivo de la pandemia todavía no pudimos tener el encuentro de la primera parte del año, así que él me tuvo que mandar el PDF. Por eso es que no lo exhibo a la cámara, ¿no? Bueno, es ante todo para mí un poemario conceptual con varias vertientes por el que puede ser abordado. Yo tuve que, me parece un libro complejo, re interesante y complejo, con lo cual yo tuve que tomar algunas notas para que las cosas que se me iban ocurriendo con relación al libro no se me desordenaran y no se me perdieran, sobre todo las que más quería decir, ¿no? En alguna oportunidad cruzamos algún mensaje con ella, yo le dije que para mí era una poesía telúrica, ¿no? En todo el concepto más amplio de la palabra, como que es un texto que nace de la tierra, que crece con la naturaleza y que con esa misma fuerza arrolladora se propaga incluso hasta zonas un tanto insondables. Que de hecho conceptualmente me parece que hay varias referencias a lo insondable a lo largo del libro. Para mí es una poesía que celebra de alguna manera la comunión, tipos de comuniones internas y ancestrales, conexiones de tipo secreta que llegan a nosotros, que pueden llegar a nosotros desde siglos, ¿no? Hay referencias concretas a los siglos, pero también incluso la mención siglo me da la sensación que puede ser una forma de referir desde siempre. En cuanto a este tipo de comuniones que yo pude leer en el texto, listé algunas: volverse uno con la tierra, la llanura como una forma de todo, la palabra fundida al cuerpo, la piel que se vuelve nervadura, la yegua mujer, el polvo sobre polvo, este tipo de conexiones. Pude leer yo y estas suertes de conexiones creo que incluso pueden ser leídas desde tres puntos de vista diferentes. A veces desde una clave metafísica, a veces desde una clave incluso que tome como punto de partida la superstición. Estoy pensando ahora cuando aparece La Llorona. Incluso también en clave real, como la parte oculta de la naturaleza que está de alguna manera, que es real, pero que de alguna manera está vedada al conocimiento del hombre, de la especie humana, que está como tan desconectada de la naturaleza. Todo esto que estoy intentando decir y balbucear es sin perjuicio sin abandonar nunca una dimensión social, que para mí está muy bien ensamblada porque no es obvia, no es panfletaria, sino que se va desprendiendo de la entrelínea de los poemas. Yo, cuando trataba de responderle algunas cositas a Cami, hablaba de la relación que existe entre la escritura y la lectura, y también pienso que uno lee por asociación. Yo al menos leo por asociación, así que me es imposible no asociar un texto con otros textos o incluso con otras obras que no pertenezcan a la literatura. Y me gustaría simplemente comentar, esto no es condicionamiento del poemario de
de Camila, sino simplemente compartir cuáles fueron las asociaciones así muy someras que yo tuve a primera vista. El texto de Camila tiene un gran trabajo sobre el ritmo y sobre la musicalidad. La sintaxis es súper exacta, es clara, y me hizo acordar a la parte, los relatos que se sitúan en el campo de Antonio Di Benedetto. Hace un ratito había hecho también una referencia a La mujer desnuda. No, perdón, había hecho una referencia a Armonía Somers. Ella tiene una novela que se llama La mujer desnuda, que es una novela hermosa, y en la idea de Camila, que trabaja mucho a lo largo del poemario, de la fuga, yo lo pude asociar con el universo poético de esta novela de Armonía. Hay imágenes que ella trabaja, que me trajeron pinturas de Frida Kahlo, y bueno, después por ahí el gran homenaje que ella hace a Kafka, ¿no? Resignificando el relato con el poema Samsa. En definitiva, para mí, o sea, es un libro donde hay constantemente mención de abismos, distancias, siglos, y la escritura del libro le hace justicia a esas menciones. Quiero decir que no se queda puramente en el lenguaje, no son menciones puramente exteriores, sino que terminan teniendo materialidad en la poesía, porque de alguna manera lo que a mí me pasó cuando terminé de leer el libro fue que me quedó una sensación de abismo, de haberme apenas asomado a algo que que es mucho más profundo y de lo que uno todavía o apenas puede intuir dónde termina. Bueno, básicamente es eso, tratando de respetar el tiempo de este encuentro. Ahora, una preguntita antes de la lectura de un poema. A mí me parece que esto que estuvimos charlando con ella antes, y ahora un poco le decía yo, que un universo poético en sentido amplio, ¿no? Cualquier universo ficcional, sin distinción de género literario, a veces suele ser insondable para la propia autora o para el autor en cuanto a las raíces. Eso, sin embargo, yo creo que el lector lo detecta. Uno se da cuenta cuando hay una relación emocional con el trabajo que tuvo quien lo escribió, y cuando la escritura es puramente exterior. Lo que yo le quería preguntar a Cami es si ella tiene idea cuáles son las raíces, el origen, si alguna vez has podido sondear de dónde vino este universo poético de Yeguariza. Bueno, qué linda lectura, gracias Enrique. Sí, creo que le puedo rastrear. No sé si el momento exacto, pero sí las lecturas, las preocupaciones. Primero, esto que vos decías sobre lo panfletar y sobre lo social en el libro. Bueno, digamos que una gran pulsión para escribir el libro era como todo lo que nos estuvo atravesando desde el 2018 en adelante, y mucho tiempo atrás, pero sobre todo desde esa fecha, a las mujeres y a las disidencias, y sobre todo con lo que tenía el correlato existencial de esa lucha en mí, ¿no? Como un encuentro como con la libertad, con el deseo. Entonces no era que yo quería hacer un panfleto, sino que lo necesitaba escribir eso. Y después que tienen que ver un montón con las lecturas o con el recorrido lector. A mí, desde muy chica me interesa el fantástico, como antes les contaba, y
Y bueno, y siento que algo de tanto leer eso como el Quijote, por ahí se me quedó como un vicio lector y como alguna manía en la escritura capaz, eh, de no relacionar las cosas de manera lógica, sino más bien analógica, ¿no? Desde la sensibilidad, desde un gesto, un color, un sonido. Eh, entonces creo que de alguna manera, no sé si eso, si además que no sé si yo lo puedo decir del libro, pero sí que algo de ese impulso está ahí, o por lo menos me condujo hasta ahí. Y después que tiene que ver con, no sé, con la lectura de poetas como Elena Aníbali, de poetas que, digamos, que son mujeres y que de alguna forma eh, presentan en sus voces lo salvaje, eh, y también con ciertas como imágenes, si se quiere, no sé, arquetípicas o míticas en torno a lo femenino, ¿no? Como por ejemplo, esto del mito de la Llorona, las mujeres penantes, eh, las almas en pena, como el rumor, lo que se dice en el campo, que no es algo que tenga como una forma concreta, es algo como más que se escucha, difuso. Eh, bueno, creo que todos esos intereses me llevaron hasta Yeguarí. Bien, bien, sí. A mí una de las cosas que más me gustó del libro es que todo esto que vos decís eh, a nivel interpretación eh, está respaldado eh, por otro tipo de relato. Como que digamos que el poema, la literalidad del poema te cuenta una cosa, pero el subtexto tiene diversas capas de profundidad. Por eso yo decía que no va, lo ideológico no va al frente. Yo me acuerdo que yo hace muchos años, en el 2007, hice un curso de dramaturgia con Mauricio Cartún, y él, cuando trataba de explicar esto, hubo un chico que se le planteó y le dijo, no, pero yo quiero ser político en lo que escriba. Y él le dijo, no, yo no te digo que no seas político, te digo que no seas obvio, ¿no? Entonces, esto para mí es como una gran celebración, como un gran hallazgo, tu libro, porque en épocas en que está a veces exacerbado lo ideológico, eh, los discursos son como muchísimo más frontales, y hay algo estético que a mí me da la sensación que se diluye, que se pierde. Bueno, la segunda pregunta no vale responderla por sí o por no, tiene que estar Ok. justificada. ¿En verdad vos creés que la primera fuga es el deseo? No me lo había preguntado, creo que fue como un verso que vino y lo puse. Eh, Creo que la primera fuga es el deseo en este marco, ¿no? En el marco de subjetividades que se pueden conectar o descubrir o aceptar incluso a veces esa pulsión que no siempre es correcta, que no siempre es, no sé, adecuada a lo que se espera, ¿no? Que es el deseo, no sé bien qué es el deseo, pero como esa fuerza, ¿no? Que nos atraviesa. Eh, entonces sí creo en cierto sentido que aceptarlo es una fuga, como un huir de lo que se debe, de lo que se espera. eh, entonces en ese marco sí. Bien. Bueno, yo seleccioné algunos poemas para leer. Voy a leer Menta. No se puede consumir la menta cuando está florecida. Los caballos, como vos, no lo saben. Entonces visitan por la tarde los fondos de los jardines y mastican largamente el hierbajo. Las niñas dicen, vení caballito, comé. No saben, pobres, del crecimiento interno. La raíz que penetra el estómago y saca sus flores por los ojos. Los oídos todo órgano con orificio. La piel se vuelve nervadura. Es duro morir de floración en los montes. Otros caballos vienen. Se han olvidado del muerto que ahora es planta. Y se lo comen. Cautiva. Cuando oiga el malón voy a quedarme en la zona del peligro. Dormiré con el indio esa noche. Será la mejor amante y con vino dulce engañaré al jefe de la tribu. Nadie vigilará en la noche.
Tampoco la mujer, porque sabe que es propio de los hombres un encuentro con las mestizas. La vi en la tarde de la Pampa, salía del rancho a recibirme. Cruzó una maldición entre los labios, o era un canto de amor. Después entraré a su toldo. Apareceré desnuda como salí antes del cuerpo del cacique, y buscaré el suyo como un destino, como el caballo que después montaremos para huir. La primera fuga es el deseo. Gracias. Y este es el último que seleccioné, Terruño. Aquel raquítico, perdón, árbol raquítico no protege de la lluvia. Toda ave es carroñera del animal que muere. Se está cerca del cielo aquí. Cuando el sol se pone límpido, algo se aclara. Se amanece en la planicie, frente a Dios o al pecado. Muchas gracias. A vos, Enrique, muchas gracias.